Pero ojo, eso no entraría en la evaluación por el momento, entraría hasta lo que vamos a ver de la parte de los equipos de estas centrales que nosotros ya conocemos. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan. Entonces, ahí estamos. ¿Ya? Haciendo entonces un resumen, estuvimos viendo la semana pasada a grandes rasgos los sistemas, ¿no es cierto? Vimos que existían los radiales puros, ¿no es cierto? Que no eran tan utilizados, eran más utilizados lo que son los sistemas en los pasajes, en las calles, ¿ya? Existían los radiales en paralelo, como lo llamábamos, estaban los enmayados, que eran uno de los más utilizados, ¿no es cierto? Donde los sistemas no iban a fallar, o sea, teníamos que una línea podía entregarles potencia a otra, si una fallaba, se desconectaba en los consumos, ¿ya? También ahí analizamos o revisamos de forma rapidita un diagrama de ¿cómo se llama? De Santiago, de Alto Jahuel, vimos cuáles eran las subestaciones, ¿no es cierto? Las seccionadoras, vimos las subestaciones elevadoras, en fin. Y ahí incluso revisamos lo que era el mapa o el Google Maps de los sistemas eléctricos de potencia, ¿sí? Que se lo subí por si acaso, está en la plataforma, si mal no me equivoco, está como link para que ustedes lo pinchen. Vimos los equipamientos de las subestaciones, ¿ya? Y aquí nos vamos a ir deteniendo nuevamente un poquitito, ¿ya? Para que lo podamos revisar de forma tranquila. Entonces, ya, acá sí. Vimos que existía el transformador, ¿ya? ¿No es cierto? O que la subestación, antes de hablar del transformador, estamos haciendo un resumen, Josué, así que no te preocupes. ¿Ya? De la subestación se pueden considerar desde el punto de vista circuital un nodo o un nudo. Un punto, una subestación es un punto, digamos, dentro de todos estos circuitos que podemos encontrar. A eso nos vamos a referir como un nodo, ¿ya? Para que usted lo vea. Los componentes más importantes que podemos encontrar dentro de estas subestaciones ya van a ser los equipos. El primero va a ser el transformador, y como ya lo hemos visto en el ramo de máquina eléctrica, y ustedes ya tuvieron la primera experiencia la semana pasada, el transformador es una máquina que cambia la magnitud de la tensión y de la corriente. ¿Sí? Eso lo tenemos clarito. ¿Por qué la tensión? Si eleva la tensión, la corriente la disminuye, y si disminuye la tensión, eleva la corriente. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Tenemos también el interruptor de poder, que es un equipo de protección para interrumpir la circulación de la corriente de falla o normal de carga. ¿Ya? Esto es un interruptor, al igual como lo encontramos aquí haciendo la analogía en nuestro dormitorio, en nuestra casa, un interruptor. Por el interruptor interrumpe, no hace nada. Aquí como equipo de protección. El desconectador, que tanto hemos hablado, es un equipo de protección para aislar los circuitos o equipos, generalmente para su mantención. No opera en carga. Recordemos que siempre cuando vimos el diagrama encontramos un interruptor al centro, desconectador, desconectador. ¿Sí? Y yo le había dicho que clásico, si lo relacionamos al mundo laboral, como ejemplo, incluso podían buscar video en internet, cuando abren los desconectadores, estas cuchillas que abren, se genera un arco eléctrico, ¿ya? Hay muchos videos en la red dando vuelta de eso, y que hay que tener cuidado ahí. Y esto nos van a servir para desconectar los sistemas y poder hacerle mantención a los equipos propiamente tal. Puedo desconectar desde una barra, puedo desconectar desde el transformador, ¿ya? Hay que tenerlo claro. El interruptor, recordemos, número 52, su letra o designación va a depender de la tensión que tengamos en el sistema. El desconectador va a ser el número 89 y también su letra va a depender de la tensión que tengamos en el sistema. Los más clásicos, la H220, la J110. Un SA 380 volt, van por esa índole, ¿ya? Entonces, ese es como un gran recordatorio de la semana pasada para retomar este PowerPoint respecto a lo que vi. También la semana pasada hablamos de los transformadores de medida de protección, ¿ya? Los cuales recordemos que toman como una muestra, una parte de estas tensiones, ¿no es cierto? Reducen la corriente a una cantidad de 5 amperes y las tensiones o los voltajes, estos 110 kilovolt a 120 volt, para aislar los circuitos y medir su parámetro, ir viendo cómo se está comportando este equipo. Y los pararrayos, ¿no es cierto?, que son las protecciones atmosféricas, ¿ya? La cual nos van a salvar de las descargas o nos van a proteger de las descargas nuestros equipos que tengamos instalados en nuestras subestaciones, ¿ya? Ahí aparece de origen atmosférico, de maniobras tipo switching, las puentes les podemos hacer en la interpelación o analogía, ¿ya? Y son interruptores de poder o nos van a proteger nuestros interruptores de poder. Recordemos que el pararrayo, la gran característica, funciona como un circuito abierto,
que cuando cae esta descarga atmosférica, el rayo en la subestación se comporta como un circuito cerrado y lo lleva a tierra. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? Profe, ¿No? Cuénteme. disculpe, ¿está proyectando algo? ¿Sí? ¿No lo ven allá? No, yo por lo menos no, no sé si mi compañero. Ya. Pero era un No, resumen. profesor, tampoco se ve. No, no se ve nada. No, profe, no se ve A ver nada. si- Yo pensé que lo estaban viendo. Ahora ustedes Ahora me sí. dicen. Ya, ahí Ahora sí. sí. Pero este es un resumen por si acaso de la clase anterior, ¿ya? Es como un recordatorio para ir terminando el PowerPoint. ¿Acá alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Y vimos este diagrama unilineal. ¿Ya? Ahí vimos ese famoso diagrama unilineal que yo les dije que lo podíamos trabajar, ¿no es cierto? El cual ahí veíamos el interruptor de poder, al lado con sus desconectadores, ¿no es cierto? El pararrayo, esta es una línea a la cual le podemos llamar línea 1, línea A, acá su interruptor, este interruptor habíamos hablado que es del transformador de poder, teníamos el equipo generador, le dimos unas potencias y unas tensiones, ¿no es cierto? Dijimos que este transformador elevaba la tensión. Acá vimos un transformador de servicios auxiliares, el cual indicamos que era un transformador como de distribución, que su potencia era mínima, 300 kVA, ¿ya? Aproximadamente, que tenía un interruptor, tenía sus desconectadores y una barra. Hablamos grandes rasgos que este transformador de poder es muy parecido a lo que vemos en las calles, como los transformadores de distribución, ya este transformador de auxiliar que sea, y que iba montado generalmente en lo que llamábamos coloquialmente o folclóricamente como parrón, entre dos postes, ¿sí? A eso se le llama folclóricamente parrón. Y indicamos que aquí yo podía esto seccionarlo como paños, ¿sí? Podría decir, por ejemplo, que este es el paño número 1 del transformador auxiliar, ¿ya? Indicamos, por ejemplo, que este podría ser el paño número 2 de la parte del generador, o podría haber sido el paño número 3 aquí del transformador de poder, el paño número 4 que corresponde a la línea número 1 y el paño número 5 que corresponde a la línea número 2, ¿ya? Esos son paños dentro de una subestación. Este es un esquema general. ¿Y esto para qué lo teníamos que aprender o revisar? Lo estábamos hablando porque si en algún momento nos piden, oye, hay que seccionar y hacerle mantención a una de estas líneas o a un paño de la línea, nos van a entregar un esquema así, no nos van a entregar un dibujo de un interruptor, ni representativo, ni un desconectador, ni nada, ¿ya? Por algo en la clase, la asignatura se llama mantenimiento y montaje. Entonces, dentro de la mantención está la interpretación de estos diagramas unilineales. ¿Ya? Y eso, bueno, ahí ustedes tienen los numeritos que les pusimos de las designaciones y eso hay que tener claro. O sea, no se lo pueden aprender de memoria ni mecanizarse porque a lo mejor la semana pasada lo hicimos con una tensión de 110 y a lo mejor en una evaluación puede aparecer algo muy similar o un esquema más sencillo y les pueden pedir que la tensión es a 220 y utiliza otra letra, o les pueden decir que la tensión es a 154 o les pueden decir que la tensión es a 500. ¿Ya? Entonces, no sacan nada con aprenderse de memoria lo que vimos la semana pasada, claro, las letras, o sea, los números, sí, pues los 52 y el 89 no va a cambiar. Pero hay que saber las configuraciones en cuanto a las letras, de qué paño es, interpretar, como bien lo vi. ¿Dudas sobre este esquemita de la semana pasada? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? 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 Josué, consulta. ¿Cómo yo enumeraría este interruptor? Un 52. Y si yo digo que el transformador eleva, por ejemplo, a 154 kilovolts, ¿te acuerdas de la letra asociada al 154? ¿En tu apunte lo tendrás? ¿Alguien lo ayuda? Ya, pongámosle 220 kV. H. Ya, entonces sería un 52H y algo más. 52H1. Ya, ¿y la T? ¿No le pondremos una T? Sí, es un 52H-T. ¿Por qué T? Porque es del transformador. ¿Sí? Eso, acordemos, ¿ya? La sección del transformador. ¿Sí? Eso hay que tenerlo como clarito ahí en ese aspecto. Ya. ¿Bien? ¿Estamos bien, Josué? ¿Sí? Bien. Ya, estimados. Aquí tenemos un transformador de poder, ¿ya? Para analizarlo. Y esto ya era lo que nos quedó pendiente la semana pasada, sí o sí.
Ahí vemos un transformador de poder grandote, ¿ya? Que yo podría decir que es un transformador elevador, ¿ya? Un transformador elevador, donde, ¿por qué podría decir que elevador? Porque acá yo veo como una fachada, que podría ser la sala de máquinas, ¿ya? De una central, en el cual acá vienen unas barras, ¿ya? Unas barras, que llegan a este equipo. Este equipo, ojo, tiene ventiladores, y en máquina eléctrica vimos las clasificaciones, ¿se acuerdan de los equipos con ventiladores que podían ser ONAN o ONAF? Aquí clásicamente me dicen, este es un equipo en seco, algunos piensan. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Hay un micrófono ahí que, si se puede silenciar, sería espectacular. Se escucha el gato, correcto. ¿Ya? Este clásico me dicen, oiga, es un equipo en seco, pero no es un equipo en seco. Los equipos en potencia nunca van a ser en seco, ¿ya? Van a estar refrigerados en aceite. La particularidad de este equipo, que puede ser ONAN o ONAF, es que en condiciones normales va a estar trabajando o refrigerándose en aceite, en este aceite mineral, ¿ya? Ahí va a ser ONAN, Oil Natural Air Natural, ¿ya? Va a estar en condiciones normales, ventilándose de forma natural, con lo que trae previsto por el fabricante. Y va a entregar una potencia base nominal que van a ser de 100 MVA generalmente. Yo les decía que los equipos transformadores, la potencia es mucho mayor, en la industria, en la realidad es mayor, ¿no es cierto? No es mucho, es levemente mayor que el generador. Decía que si el generador era de 100, el transformador se proyecta 120. ¿Se acuerdan? Le explicaba eso la semana pasada por naturaleza. Ahora, esos 120, para que llegue este equipo a esos 120 de potencia, va a ser cuando entre a trabajar o a enfriar con sus ventiladores. Sus ventiladores van a hacer que esta potencia pueda mejorar. Va a hacer que se enfríe más. Va a estar el aceite circulando y va a hacer que se enfríe. ¿Ya? Acá podemos ver la estructura, los bushing, ¿ya? Bushing, ¿no es cierto? O atravesadores. En Brasil les dicen buchas, ¿ya? Para los que alguna vez puedan ir. Yo tuve un par de colegas brasileños en una empresa de proyectos, decían las buchas, ¿no? Yo me acuerdo, nunca le entendía hasta que me explicaron, ¿no? Eso, los aisladores, los buches, ¿ya? Y acá tenemos los de media tensión, que no son tan gruesos aquí, sus conductores, ¿ya? La foto no nos acompaña tanto así como Full HD, ¿ya? Pero es como difícil encontrar fotos de estos equipos en sí. Y este es un equipo de 154 kV, tiene una subestación de 154 kV, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Y cuando por si acaso está trabajando sus ventiladores, ya no es ONAN, pasa a ser ONAF, O-N-A-F. Oil Natural, digamos, está trabajando su ventilación natural, que es el aceite, Air Force, ¿no es cierto? O sea, hay aire forzado también incluyéndosela, ya no está con aire natural fluyendo, ¿ya? Ahí es ONAF. Cuando es con aire natural, ¿no es cierto? Lo que dice Patricio es ONAN, ¿ya? Tengámoslo claro. Se lo escribo acá arriba, ¿no? Aquí, para que por si alguien no entiende, como con la mascarilla, digamos, el modulamiento cambia, ¿no es cierto? Digamos, cuando no está trabajando el ventilador, el equipo es ONAN. Oil Natural, Air Natural, aire natural. Y cuando sus ventiladores están trabajando es ONAF, Oil Natural Air Force, ¿ya? O sea, aire forzado en ese caso. Y en este caso acá, el equipo produce 100 MVA, por ejemplo, megavolt-ampere, y en este caso de acá, ese aire forzado, vamos a decirle 120 MVA. Aunque 20 en la realidad es como mucho, si yo lo llevo en contexto es como muy elevado ponerle un número, pero digamos que son 120. Ya lo importante es saber que cuando yo tengo estos ventiladores trabajando, el equipo va a elevar su potencia. Eso es lo que yo busco. Cuando necesito que la central entregue su máxima potencia con estos equipos, pongo a trabajar estos ventiladores, que es muy importante. ¿Ya? ONAN y ONAF. En el PPT de máquinas parece que está la tabla, no sé si fue en máquina o acá, pero hay una tabla donde está la categoría de todas estas letras, qué significan y cuándo es con aceite y todo este cuentito ahí de las máquinas. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Consulta? Si no,
el interruptor de poder, tanto que hemos hablado de él. Acá hay un interruptor de poder, estimado. Mírenme esa cosa. No se parece nada a los interruptores de la casa, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Este interruptor de poder, estimado, es un interruptor de 500 kV. ¿Dónde podemos encontrar de estos interruptores? El lugar más cercano que se me ocurre a mí, Alto Jahuel Buin, su estación ahí, Alto Jahuel. Colbún, ¿no es cierto? También tiene de 500 kV en sí. Y esto es un interruptor, el cual tiene sus bushing, ¿ya? Vamos a poner aquí el puntero láser. Tiene sus aisladores. Aquí sus buchas, ¿ya? Ahí tiene sus aisladores. El cual tiene, ojo, esto que nosotros vemos aquí en las puntas, no son pararrayos, son transformadores de tensión, son transformadores para yo ver cuánto es el nivel de tensión que está recibiendo esto. Lo que me toma una muestra de estos 500 me toma 120 volts, ¿ya? Y me va censando cómo está este equipo. Pero ahí, ¿qué pasa? Buena cosa, Patricio, espectacular. Acá, estimados los que están desde su casa, Patricio me pregunta, pero ahí, ¿dónde desconecta la energía? Estos interruptores no son muy normales en nuestro país, ¿ya? Lo puse porque se utilizan en estas subestaciones o en subestaciones donde nosotros necesitamos reducir espacios, ¿ya? Y estos interruptores, fíjense que están a piso, ¿cierto? Están lo más cercano al piso. Al estar más cercano a piso, si yo lo llevo a una analogía, digamos, de la normativa de baja tensión o a la antigua norma 4, ¿no es cierto? Toda carcasa metálica debe estar aterrizada a tierra. Este equipo también está aterrizado a tierra. Su carcasa metálica está aterrizada a tierra. Y esa carcasa metálica, cuando está aterrizada a tierra, es un equipo o un interruptor del tipo tanque muerto. ¿Ya? Tengámoslo claro, tanque muerto. Y en este tanque que está acá, hace su desconexión. Acá tiene un gas que se llama hexafluoruro de azufre, un gas SF6, ¿ya? El cual extingue la llama. Es un gas que no es tóxico, un gas de alta presión, inoloro, ¿ya? Y extingue el arco eléctrico. Hace el corte. Cuando yo desconecto, ¿no es cierto? Típico, hasta los interruptores, si uno hace el cambio en el switch, se genera un pequeño arquito eléctrico. Imagínense aquí con 500 kilovolts. ¿Ya? Vamos a generar un gran arco eléctrico. En este interruptor, dentro de ello, este gas extingue esa llama, ¿ya? Y hace que esto se apague. Pero aquí en este tanque se hace la desconexión. Acá va una parte al desconectador, número 1, y acá va otro al otro desconectador. Pero eso se desconecta los sistemas SCADA, con el sistema SCADA. Como tú preguntas, Patricio acá pregunta si esto se desconecta en forma manual o desde afuera. Sistema computarizado. Sí. Es un sistema computarizado. ¿Ya? Ahí se hace esa desconexión. ¿Ya? Ahora, el desconectador va a ser el que me va a aislar totalmente esto. ¿Ya? Me lo va a aislar totalmente a este interruptor. Este es el famoso número 52. ¿Ya? Sus bushing entonces están ahí. Y este es del tipo tanque muerto. Quedémonos con eso. Cuando su tanque está aterrizado a tierra, es del tipo tanque muerto. El desconectador, que ya lo hemos hablado, el número 89, es un equipo de aislación que no debería trabajar con carga, como ya lo hemos mencionado, digamos con la línea conectada a la red, el cual abre acá, esto, ojo, acá se abre hacia arriba, ¿ya? Esto se abre y permite la desconexión de la red. Eso es lo que hace esto. Digamos, aquí esto se abren esas cuchillas acá. Cuchillas se le dice, por si acaso, ese es la jerga técnica en la industria. Acá. Se abren y nos desconectan a mi interruptor o me desconectan a la barra del sistema ya eléctrico. Parecieran unas barras simples, ¿ya? Tienen sus aisladores, ¿no es cierto? Tienen su sistema. Esta es una barra tipo tubular, ¿ya? No es un cable, sino que es como, imagínense como los fusibles estos que tenemos afuera de bastón,
en los sistemas de distribución. Más adelante en este mismo ramo vamos a revisar ahí las blockbusters, no las películas que habían antiguamente los blockbusters, sino que son los desconectadores, los sistemas tipo bastón que se trabajan. ¿Ya? Pero la función del desconectador es súper sencilla, aislar parte de los paños de la subestación. Por eso no se deben trabajar con carga, digamos con energía en la red. Claro. En el primero se debe desconectar uno de ellos primero, claro, pero se genera un arco eléctrico. Cuando uno lo abre, va a ir generando ese rayo, ¿no es cierto?, de apertura. Eso es lo que yo les decía, que hay muchos videos en internet de gente que se dedica a grabar esas desconexiones, conexiones. De esto se hacen unas pruebas súper interesantes. Incluso Chile tiene un laboratorio de la ABB respecto a la resistencia o la corriente de cortocircuito que soportan estos desconectadores. Y ese laboratorio, el dueño es la Universidad de Chile. ¿Ya? No es un laboratorio pedagógico. A mí me tocó conocerlo hace como 2 años en una visita, como 2 años por el coordinador eléctrico, ¿ya? En una visita, y es un laboratorio que que ABB le donó, que es ABB europea, ¿no es cierto?, a la Universidad de Chile para hacer pruebas de equipo. No se utiliza con fines pedagógicos, se utiliza con fines comerciales. Eso el laboratorio está en Buchac, ahí al frente del Parque O'Higgins, entre Fantasilandia, ¿no es cierto?, un edificio que parece como araña. La Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, correcto. ¿Ya? Ahí tienen su laboratorio de alta tensión. Patricio Google Maps, ¿ya? Buchef, Buchef, ¿ya? Punto de referencia, Fantasilandia al frente, ¿ya? No, pero súper bien. ¿Ya? Pero esa es la idea clásica del desconectador. ¿Una duda? El equipo es para que lo vayamos conociendo físicamente más, que sea visualmente, ya que algunos son visuales, más allá de hablar del número, que hablar de la característica, también verlo. Pues si me ponen una imagen en una evaluación, oye, ¿qué es esto? Un par de fierro, parrón, no tiene nada que ver. Interruptor de poder, desconectador y transformador de corriente. A ver, esta es la configuración más utilizada en las subestaciones de nuestro país. Ya esta configuración, donde aquí tenemos un patio, aquí hay un patio de una subestación, podemos tomar un pedacito del paño, y acá encontramos los desconectadores de este lado, ¿no es cierto? Del lado hacia la barra, por ejemplo, no, la barra está para acá. Encontramos el desconectador número 1, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos viendo, que teníamos el 52, el desconectador, en el esquema. Acá está el desconectador, acá tenemos el transformador de corriente, fíjese lo esbelto, delgado que es el transformador de corriente, que es un equipo que sensa netamente, ¿ya? Y aquí tenemos un interruptor de poder. Este interruptor de poder, a diferencia del que vimos de 500 kV, que el primero, ¿no es cierto?, este que estaba así como con su pie abierto, que era tanque muerto, este es un interruptor aéreo tipo T, tanque vivo. ¿Ya? Este es tanque vivo. Este no es muy utilizado en nuestro país. Tiene 2 cámaras de extinción. ¿Ya? Digamos, por los 2 lados extingue el arco. Generalmente acá en nuestro país utilizamos mucho el tanque vivo, ¿ya? No aterrizado, pero con una sola cámara, en un solo lado. ¿Ya? A diferencia del que vimos al inicio, este ocupa mayor cantidad de espacio porque tiene el transformador de corriente separado del interruptor de poder. En el anterior el interruptor de poder estaba en la punta. Llevémoslo acá, permiso. Fíjense, acá el interruptor de poder está incorporado en el equipo. ¿Se fijan? Entonces, este que es de 500 kV, este equipo grande, ¿ya? Grande, utiliza menos espacio este equipo. ¿Sí? Diferencia. CGE, distribución, ya, transmisión, que el otro día hablaba con un compañero y sobre famoso CGE.
es de estos equipos los que más utilizan y traen por montones. La mayoría de las compañías Enel traen por montones, Saesa, por montones de estos equipos, y a medida que van utilizando, van realizando estas instalaciones de su subestación o ampliación, van poniendo de estos equipos. Por el otro lado tenemos el desconectador también acá. Patricio. Ese transformador de corriente es lo mismo que el otro transformador o es porque yo veo que tiene como un anillo arriba donde pasa Cumple lo mismo, es un transformador toroidal, redondito, es lo mismo, y va al medio va censando el conductor que pasa, hace el campo magnético que va tomando, toma una muestra, hace la misma relación, ¿ya? Lo único que económicamente, sabemos que en el proyecto esto es mucho más barato que lo anterior. ¿Ya? Económicamente hablando, sabemos que en el proyecto, y lo hablaban con el profesor Parra antes de que se fuera, las ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Económicamente lo que busca el empresario es ahorrarse lucas. ¿Sí? Pero la vida útil con respecto al otro transformador será casi igual. Igual, casi la misma. Incluso alguna vez, dictando un ramo muy similar en el otro lado, un compañero me preguntaba si con toda la tecnología que existe no han reducido el tamaño de los equipos. ¿Sí? No, los equipos, ¿por qué son tan voluminosos, tan grandes estos equipos y la tecnología avanza y se siguen usando equipos del mismo tamaño prácticamente? Y existe la opción de reducir estos costos en sus estaciones herméticas selladas por gas, ¿ya? Pero el costo es mucho, pero mucho más alto. En Chile, no sé, hay compañeros aquí que tienen esa experiencia ya de trabajar en subestaciones. No sé si existirán de este tipo de subestaciones selladas, ¿ya? No he visto yo por lo menos. En Brasil sí, sé. Uruguay también sé que. Acá en Chile no sabría decir. Pero se puede disminuir estos tamaños precisamente teniendo la misma vida útil, el mismo sistema de operación, ya la misma configuración, pero es mucho más caro. Me parece, profe, que los bronces ¿Ya? tiene un patio con más pequeño, o sea, no es que sean más pequeños, sino que tiene equipos compactos, pero no tengo certeza. Sí, no tengo certeza. Yo vi a los monos de ABB jugando ahí en un patio cuando estuve en los bronces y cuando se estaba ampliando el sector mina. Ya, sí, porque yo por lo menos alguna vez escuché, y súper bueno lo que dice el compañero, porque como ustedes están ahí, de repente, él mismo dice, vio ese cuento o escuchó. Alguna vez escuché que se querían hacer de ese sistema de subestaciones encapsuladas, que es el nombre técnico, acá en Chile. Y las mineras, el ejemplo que da el compañero, claro, entonces las mineras tienen lucas, ¿ya? Tienen lucas e invierten en eso. Así que, Era básicamente ahí un tema económico, digamos, si bien es importante, lo que a ellos les interesa es no perder continuidad de servicio. Correcto. Y es una minera que en invierno tiene mucha nieve, entonces para ellos es completamente necesario. Sí, más que en una minera en el norte, porque además los bronces es un rajo abierto. Sí es. Como dicen Osorio, ¿no es cierto? Osorio, Así es. Sí. Osorio, ahí no es una inversión que la minera diga, pucha, nos sale económicamente caro, ¿no? Sino que es una inversión que se va a pagar. O sea, no pueden parar, como bien dice él, es atajo abierto, ¿no es cierto? La cantidad de nieve que hay, y tiene que tener un sistema robusto, confiable, continuo, que le entregue energía a su faena, ¿ya? A su sistema donde están ellos trabajando. Pero súper bien. De hecho, ahí estaba una empresa brasileña, Alusa Ingeniería. Alusa. Sí, Sí, ellos estaban tirando esas líneas de alta tensión. Qué bien, qué bien. Patricio, ¿iba a decir algo? Porque para ir con la empresa de minería, yo creo que estar detenido un par de horas No, es como hubiese dicho mejor, hubiese invertido en una celda. Claro, gastar de una vez el golpe económico en un sistema confiable, robusto.
Claro, Patricio dice que las mineras van a preferir gastar de una vez, yo lo estoy llevando a mis palabras, en un sistema confiable que después de estar detenido, gastar, ir arreglándolo a media, como dice el chileno. Lo barato cuesta caro de repente. Así que, bien, súper. Y el pararrayo, que ya lo hemos visto, que hemos hablado del pararrayo, es este equipo, ¿ya? No lo confundamos acá, no tiene nada que ver por si acaso con el transformador de corriente, ¿ya? Este equipo que también tiene sus aisladores, que por dentro va acá con un conductor, aquí está abierto en este caso, se ve una apertura, ¿ya? Y lo que ya le he mencionado, el equipo pararrayo funciona a través de las descargas atmosféricas, ¿ya? Y trabaja como un interruptor abierto. Es la gran característica que vamos a tener y va a llevar todas estas descargas atmosféricas a tierra, a la malla tierra que tenemos ahí diseñada, realizada, proyectada por algún ingeniero en ese caso. ¿Ya? Esa es la gran característica del pararrayo que ya lo he repetido y he sido como muy majadero. Ahí hay otro desconectador por si acaso. Ahí. ¿Ya? Y tenemos que otro gran equipo dentro de una subestación es el reactor Shunt, protegido por un pararrayo en este caso, por pararrayo. Y estos son los pararrayos acá. Fíjense, los pararrayos están protegiendo. Esta imagen fue sacada ahí del libro que les recomendé, El rayo domado. Otro libro recomendado para esta clase, Atrapando el Sol. Es una versión remasterizada del rayo domado, pero hecho por profesores de la Universidad de Chile. Donde, a simple vista, alguien lo podría haber confundido por un transformador. Porque este equipo, fíjense, tiene una cuba, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos la cuba de aceite, hablamos el otro día en máquina eléctrica, hablamos de esto. Tiene sus bushing, acá. Pero este equipo, que es un reactor, lo que hace es mejorar la potencia reactiva o eliminar estas potencias reactivas que encontramos en esta subestación, en esta red. Que algo hablaron ustedes el año pasado en alguna de estas asignaturas de instalación eléctrica y que vamos a retomar después acá. Vamos a hablar a solicitud de ustedes mismos, hacer un repaso respecto a lo que son las potencias, los reactivos. Hicieron la analogía de la cerveza, lo más probable, ¿no es cierto? La cantidad de espuma, la cantidad de cerveza, la suma de los dos, se llama potencia aparente, ¿no es cierto? La cerveza específicamente es la potencia activa y la espuma es la potencia reactiva. Un mal necesario dentro de la red eléctrica. Bueno, este equipo, a diferencia de un transformador, tiene un solo devanado, digamos, un primario, llamémoslo. No tiene un devanado secundario. Y hace esa compensación. También dentro de la subestación existen los bancos condensadores para poder compensar, ¿ya? Pero algo utilizado y que es muy antiguo y se sigue utilizando, comparando lo que hablábamos recién, la tecnología avanza, pero la tecnología sigue siendo la misma, acá en la parte eléctrica, el reactor Shunt sigue siendo muy utilizado dentro de estas subestaciones, ¿ya? Factor de potencia no se mejora con condensadores. Con condensadores, claro. Sí, eso es lo que vamos a enseñar. Es decir, las bobinas se encargan de provocar el espacio y los condensadores lo dividen. Y aquí te dice que lo hacen con un transformador probabilidad porque usted dijo que algo de solo de ganado. Así es. Pero ¿por qué volver a utilizar inducción para lograr? Ya, aquí se utiliza un concepto como trampa. Le llaman trampa de reactivo. ¿Ya? Hay un fenómeno magnético como atrapamiento, llamémosle ya así como una ratonera, de atrapar inducción o que el campo se quede ahí. Más adelante en máquina vamos a hablar del autotransformador. Y ahí vamos a conocer un poquitito cómo genera o cómo trabaja o cómo yo podría generar o mejorar el factor de potencia a través de esto de un reactor. ¿Ya? Un reactor. Imagínense que antiguamente en la empresa está el motor síncrono asíncrono, que también lo vamos a trabajar en la industria, y habían empresas que hacían girar un motor síncrono que iba en sincronización para mejorar el factor de potencia, cuando no vamos a utilizar el banco condensador, y lo tenía girando ahí en una esquina, para mejorar el factor de potencia. Y el motor es un motor con bobina.
pero tiene una diferencia con el otro motor que va en sincronismo, su velocidad, en base a la frecuencia, y bueno, que lo vamos a ver después también en máquina, ¿ya? Y ahí también me hubiese saltado la duda a lo mejor, o a alguien le salta la duda, oye, pero si es una bobina, es un motor, es una bobina, ¿y por qué no tienen para mejorar el factor de potencia? El concepto de ahí nace de acá, ¿ya? Pero para que vayamos viendo que esto de los reactores, de los autotransformadores, de los equipos en sí, van con el principio de magnetismo y de transformador de máquina. Van como relacionados, van de la mano. ¿Ya? Pero van para allá. Más adelante nos vamos a meter un poquitito más en detalle. ¿Sí? Pero súper buena pregunta. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿Por qué estaba protegido por pararrayos? Ah, tiene que estar protegido por pararrayos sí o sí, porque si no tuviera pararrayos, ¿no es cierto? La descarga en este caso iría directamente al equipo. Y esto no es como el interruptor, ¿ya? Que va a ir aterrizado directamente a una malla o su resistencia en sí es muy alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tiene aceite. El interruptor no tiene aceite, usa un gas, es distinto, ¿ya? Entonces, por eso tiene que tener pararrayos directamente, ¿ya? Para proteger ahí es como en el TDA, la primera protección que tiene la instalación, en este caso. Transformador de servicios auxiliares, que lo habíamos hablado también, ¿no es cierto? Que él para los servicios que utilice la subestación, la sala de máquinas dentro de estas subestaciones. El transformador de servicios auxiliares, ¿ya? Primeramente puede ir en celdas, ¿no es cierto? Ser un equipo sellado, compacto, robusto. O lo más clásico que también se ve es que vaya aquí en el parrón, ¿no es cierto? Que parezca un equipo de distribución. Osorio había dado un ejemplo la semana pasada, o no me acuerdo qué día, cuando él había instalado, parece que una celda del transformador auxiliar. Una experiencia laboral ahí respecto al transformador auxiliar. No, era un generador asociado, acoplado a otro generador que a su vez prestaban una redundancia al banco de baterías para los sistemas de control. De control, súper. Y a telecomunicación. Sí, correcto, correcto. Bueno, estos equipos ahí complementando lo que hizo Osorio, van para eso, pues, para alimentar lo que son los sistemas de control, la parte de telecomunicaciones, ¿ya? Por ejemplo, el transformador de corriente, el transformador de voltaje, aunque estén en un patio con equipos de 500 kV, son equipos finos, equipos que sensan cosas pequeñas, toman 5 amperes de 4000 que vienen. Son equipos finos, ¿ya? Que necesitan atención delicada propiamente como un equipo fino, ¿cierto? Si soy joyero, trabajo de forma delicada, ¿ya? Bueno, estos equipos, como lo que les mencionaba, los transformadores de potencia, de voltaje o tensión corriente, trabajan con tensiones pequeñas y son equipos delicados propiamente tal, ¿ya? Este equipo, y como bien decía ahí el compañero, generalmente se acompañan con generadores porque la subestación siempre tiene que estar monitoreada o controlada y tiene que estar comunicada con otra. Y tiene que estar con su sistema SCADA funcionando, ¿ya? Está siempre en operación. Y nuevamente, las potencias son del orden de los 500 kVA. Esto es el tipo de transformador también está para poder limitar el sistema de iluminación que tiene que tener la subestación, claro. Por eso yo le decía que máximo 500 kVA, pero lo que a mí personalmente me ha tocado ver, 300, 150, porque como es una sala nomás, que querés 500 kVA. 500 kVA de repente para un edificio, ¿no es cierto? Un transformador ya grande. Sobre 500 kVA deja de ser transformador de distribución, ¿ya? Pasa a ser transformador de poder, para que lo tengamos claro. Y eso fue lo que nos quedó pendiente la semana pasada, ¿ya? Para que lo vean. Ahora, hasta acá, ojo, hasta aquí entraría en la evaluación, ¿ya? Hasta esta parte. Junto con lo que dio el profesor Parra, por si acaso, ya también entraría en la evaluación. Como este jueves no vamos a tener las clases,
la idea es que el martes traigan alguna duda respecto a la evaluación. Y también está mi correo si tienen dudas, no hay problema. Ya yo se las puedo contestar respecto a lo que es la evaluación. ¿Ya? Pero hasta aquí entraría lo que vamos a ver ahora, que es el marco legal, ¿no es cierto? Regulatorio y legal, a lo que nos vamos a tratar de introducir ahora, entraría en la segunda evaluación. ¿Ya? En nuestra segunda evaluación entraría esta parte legal junto con lo que va a ser los cálculos de potencia y de los conductores, ¿ya? Que va a ser lo que tenemos que ver también en esa segunda parte. Entonces, en estos 20 minutitos que nos van quedando, vamos a revisar un poquitito el marco regulatorio, que es lo que nos pide entonces la asignatura. Profe, ¿Sí? la cosa es que dijo que si había alguna duda la presentáramos el martes. ¿Se Correcto. refiere como el martes en la clase? Porque según tengo entendido, y por lo menos así fue el semestre pasado, que la semana de pruebas no hay clases. Voy a consultar. Yo como soy nuevo, voy a hacer la consulta, la pregunta pertinente, ¿ya? Se las traigo mañana la respuesta, pues máquina. Ok. Y lo otro ¿Ya? que le iba a hacer una consulta con respecto a la prueba, ¿va a ser alternativa? ¿Va a ser desarrollo? ¿Tiene eso más o menos claro o todavía no? Sí, no, eso está claro. La prueba ya fue visada, ya está aprobada. Tiene selección múltiple, un ítem de selección múltiple y un ítem de desarrollo con ejercicio. Ejercicios, por ejemplo, de lo que hemos visto, identificar las partes de una subestación, pueden ir ejercicios de diagramas, por ejemplo, que identifique con el número 52 el interruptor, que usted sea capaz de identificar, no sé, por las potencias de un generador, ¿ya? Lo que hemos visto respecto a eso. Los sistemas eléctricos potencia, ¿se acuerdan cuando recién partimos la estructura básica del sistema, la estructura completa, a lo mejor cuando entra a generar el sistema diésel, cuando entra a generar los embalses, de esa parte, ¿ya? Ejercicio, a eso me refiero de pregunta de desarrollo y tiene una parte de selección múltiple. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Ya? No hay problema, no hay por qué. Y la Profesor, respuesta, ¿sí? para ese ejercicio de desarrollo, para identificar los elementos de la subestación, ¿lo vamos a realizar con tablas o mera memoria? Digo esto para memorizar las letras respecto a las tensiones. Deberían traer aprendidas lo que son las letras respecto a las tensiones. No va a haber tabla. No hay tabla en ese aspecto. Tráiganse las tensiones convencionales, pues son 4, 110, 154, 220, 500. ¿Ya? 66, por si acaso. ¿Ya? A eso. Desconectadores e interruptores va a traer el ejercicio lo más probable, del 21 a lo mejor por ahí, o un diferencial, pero lo que hemos visto acá, más allá no debería entrar otra cosita más compleja que eso, no. ¿Ya? Nunca voy a tratar de... Profe, lo último. ¿Sí? Lo último, con respecto al tema de la prueba también. Pero es más que nada al hecho de, según yo tengo entendido, no sé si eso habrá cambiado, los aforos en las salas son de 15 personas. Ya. Lo otro día le explicaba que me habían dicho, por ejemplo, 15 personas, pero sacando un mueble que había aquí, que ya lo sacaron, aumenta a 17, a 20 en verdad, ese es el aforo máximo. Por eso están demarcados hasta 17, 19 con el profesor, si mal no me equivoco, porque lo hablamos la otra vez con César. Ahí se aumenta. Ya, y en esta clase no somos 20 o más. No, 17. Ah, ok. Sí, 17. Sí. ¿Hasta 20? Sí. Don César, sí, ahí está, confirmado. Patricio dice que César el otro día, pues yo hice la consulta también tenía esa duda. Y hasta 20, y ahí estaba el otro mueble, a lo mejor van a sacar ese también y ahí ya el aforo aumenta, pero súper buena la pregunta también, ¿sí? Ok, gracias. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, consulta. ¿No? Ya. Bueno, generalidad de los sistemas eléctricos, de potencia o sistemas de redes en sí. Y el objetivo de hoy, como ya lo he dicho, conocer las normativas eléctricas asociadas a los sistemas de redes eléctricas, ¿ya? Hay que estén asociadas a este conjunto, vamos a conocer para después entrar al análisis. Ya, y esta es la pregunta para ustedes. Kiko está con duda.
Dice, ¿qué normativa eléctrica podemos asociar a los sistemas eléctricos de potencia? Y hay una pregunta tanto a los que están en la casa, a lo mejor. ¿Qué cosa conocen ustedes que podremos asociar respecto a normativas a los sistemas eléctricos de potencia? Y no, aquí está como muy cerrado los sistemas de potencia. Dejémoslo a los sistemas eléctricos en sí. ¿Ya? Porque hemos hablado, por ejemplo, no de normativas, sino que hemos hablado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hemos hablado del coordinador eléctrico, ¿ya? Hemos hablado de la Comisión Nacional de Energía, pero ¿qué normas podemos asociar? Porque estos son organismos, ¿ya? Son organismos, que ya definimos cuál era su función en el país respecto al marco regulatorio en la parte eléctrica. Pero le hago la pregunta a ustedes y se las dejo abiertas, para no preguntarle a alguien directamente. Yo sé que el año pasado hicieron algunos trabajos de investigación con el profesor Escudero, con el profesor Parra, respecto al CEN, respecto a los sistemas de generación, y a lo mejor se encontraron con normas que están vigentes y otras que no. No sé, ¿alguna idea? Recuerden que no hay respuesta mala. La prueba sí, acá no. Estamos para aprender. ¿Ya? ¿No? ¿Alguna idea? Desde su casa, Kiko ahí se nos va a aburrir. ¿Acá? Bueno, con respecto al cargo fijo, que siempre a nivel usuario la gente lo que más le preocupa a la gente. Ya, digamos de las tarifas, Sí. parte tarifaria, ya, bien, en la parte tarifaria, súper. O sea, sin hablar de los sistemas de potencia, incluso igual involucra los sistemas de potencia. ¿Se acuerdan de hablar de las carreteras, los peajes, el uso, las redes, etcétera? Don Miguel, ¿alguna duda? ¿Considera alguna norma? De los conductores, correcto, también están normados tanto en potencia como en baja. Correcto. Correcto, bien, bien. Acá don Miguel habla sobre la normativa de los conductores, ¿no es cierto? Que eso estaría asociado actualmente a los RIC, por ejemplo, ¿ya? En la parte constructiva, súper bien. Y escuchemos. Que estuvo bien en boca, como querían sacarlo, es decir, sacar los medidores antiguos del disco y poner los medidores inteligentes. Ya. De cargar la pata, si lo pagaban los usuarios. Claro, y para eso hay una norma, la norma de empalme. Está la norma de empalme, que hay dos normas, está la de los RIC, ¿ya? Y hay una norma de seguridad, ¿ya? De empalme, que la podemos ver. Súper bien, ¿ya? Para ir avanzando, no sé, bueno, si desde la casa tienen alguna, me dicen, ¿ya? Pero normativa eléctrica. Y aquí vamos a ir viendo y vamos a ir conociéndolas. Después, más adelante, bueno, en esta misma clase, por si acaso, la tenemos que ir detallando, ir viendo qué hace cada una, pero yo les voy a ir hablando. Tenemos el decreto, o el DFL, ¿ya? Decreto de Fuerza de Ley, ¿sí? Número 1 del año 1982, ¿ya? Que habla de la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de la energía eléctrica. Este es el primer marco regulatorio que tiene nuestro país respecto a la energía eléctrica. Y ojo, que esto está refundado, porque antiguamente teníamos un decreto supremo, ya, del año 1969, y fue refundado en el 82. Y actualmente tenemos el DFL número 4, que fue hecho en el año 2006, el cual incluye la ley corta número 1 del año 2004, e incluye la ley corta número 2 del año 2006, que habla o modifica muchas cosas de este DFL o decreto de fuerza de ley del año 82, modifica muchos aspectos respecto a la venta de energía como cliente. Hasta antes de este DFL número 4, que le estoy hablando del año 2006, implementa estas dos leyes cortas, yo como cliente, como consumidor de una distribuidora, no podía inyectar energía a la red. Y actualmente, a través de los famosos net billing,
y el net metering, ¿ya? Que son sistemas que yo puedo tener autogeneración, puedo venderle a la distribuidora, lo que antiguamente no se podía hacer. Antiguamente la distribuidora vendía, bueno, la que generaba y el que transmitía, ¿ya? Y la transmisión pasaba a distribución primaria, la distribución primaria después a distribución secundaria, que ya lo conocemos en este ramo, y ellos me vendían, ¿ya? Pero yo no podía inyectar. Bueno, este DFL número 4 vino a hacer estos cambios a esta ley, ¿ya? Y que incluso la ley corta número 1 habla de cuánto se pagaba el peso del kilowatt, que era totalmente distinto. Después habló en la ley corta número 2 que el valor kilowatt cambiaba. Cambió el marco regulatorio a lo que fueron los clientes libres y clientes regulados, que también hemos hablado algo acá, ¿ya? Vino a hacer varios cambios. Pero si lo llamamos a grandes rasgos, la ley eléctrica nace de este decreto de fuerza de ley, ¿ya? Del 1982, de ahí nos tomamos como base todos los que siguen. Profe, disculpe, ¿Sí? puedo estar equivocado, pero me recuerdo que había unas normas del año 79 que se ocuparon hasta no hace mucho tiempo atrás, entre ellas la norma de seguridad, que algo tenía que ver con las corrientes o sea, con las líneas de distribución. Correcto. Esas ya se derogaron, ¿verdad? Mira, todavía se siguen utilizando la del 79 respecto a seguridad, pero más como consulta, ¿ya? Pero están derogadas, ¿ya? Igual las vamos a tocar acá porque son principales, digamos, fueron derogadas por un tema, bueno, hay ¿cómo se llama? Un decreto de ley respecto, pero son la base en sí. Todavía se siguen usando como base de consulta respecto a si los nuevos decretos no tocan algún punto de eso, pero sí, son las famosas normas de seguridad. ¿Ya? Tenemos el Decreto Supremo 327, el cual es el reglamento de la Ley General de Servicio Eléctrico, ¿ya? Ese es su nombre, y este establece las precisiones en interrupciones, ¿ya? Si son momentáneas, si son transitorias, si son largas. A eso hace referencia respecto a las interrupciones en lo que son los servicios, ¿ya? Habla, por ejemplo, el decreto supremo sobre lo que son las perturbaciones, la amplitud, habla sobre las tensiones propiamente tal. Por ejemplo, habla que una red trifásica, ¿ya? Debe estar, ¿no es cierto? Debe ser una línea trifásica pura prácticamente, espaciada en 120 grados eléctricos, ¿ya? La cual tiene perturbaciones, tiene armónico entre medio, bueno, todo eso está regulado por este decreto número 327, ¿ya? ¿Cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos? Es máximo y mínimo. No puede ver, por ejemplo, que en una red monofásica yo tenga 270 constantemente, ¿ya? O no puede ser que la interrupción en la red tengamos todos los días corte del suministro eléctrico 2 horas, 3 horas, no puede ser. Pues bueno, esto lo regula y cuáles son los marcos compensatorios que existen respecto a los sistemas, ¿ya? Series de normas que bien hablaba el compañero, decía el compañero, que son las normas de seguridad. Esta es la norma de seguridad número 3 en energía del año 71, normas técnicas sobre medidores, que actualmente se ocupan los RIC, igual las puse porque todavía siguen siendo utilizadas como normas de consulta técnica. Tenemos la norma 5, muy utilizada en lo que, bueno, no muy utilizada, sino que era la norma de corriente fuerte, muy utilizado vinculado a lo que es la generación, transmisión y distribución de electricidad. ¿Ya? Correcto para acá. Tenemos la norma 6, ¿ya? También del año 71, que habla de cruces y paralelismo de las líneas eléctricas. ¿Qué pasa cuando me encuentro con otra, por ejemplo, otra empresa de transmisión que está transmitiendo a otro nivel de tensión? ¿Se han fijado que de repente en la calle colocan como unos vástagos, unos separadores entre líneas? ¿Ya? Bueno, eso está regulado por esta norma 6 del año 71, norma de seguridad, ya que habla de estos paralelismos entre líneas eléctricas. Ojo, porque la norma 4, por ejemplo, o los RIC, hablan de los paralelismos entre especialidades. ¿Qué pasaba si me encontraba con gas? ¿Qué pasaba si me encontraba con agua?
ya al yo estar ejecutando una instalación eléctrica en baja. Aquí estamos hablando ya de media y alta. Tenemos la norma 9 del año 71, alumbrado público en sectores urbanos también, ¿ya? Tenemos la norma 8, ojo aquí con la norma 8, que la norma 8 ya algo hemos hablado, del año 75, la cual habla de tensiones normales para sistemas de instalaciones. Esta es la que nos clasifica, por ejemplo, la alta tensión, la baja tensión, la media tensión, las corrientes débiles, ¿no es cierto?, las corrientes fuertes, la extra alta tensión, ¿ya? Esta es la que nos clasifica eso. Pero aparte, esta norma también nos clasifica, ¿ya? Las tensiones bases, podríamos llamar, de los equipos. Y eso es como que tenerlo claro. Digamos, ¿cuál es en un régimen permanente, a qué tensión máxima podría llegar un equipo sin sufrir daños? ¿Ya? Es bien interesante eso, esto lo clasifica esta norma. Por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo, un interruptor de una línea de 66 kV, voy a ponerlo acá, un interruptor de 66 kV, si yo me voy al fabricante, a una hoja de fabricante, va a decir que soporta en régimen permanente hasta 72 kV sin presentar fallas. Digamos, ese interruptor va a soportar hasta 72 kV sin tener, sin tener o presentar problemas, ¿ya? Si pasa de los 72, por ejemplo, y hay una tensión de 80 kV, el equipo puede soportarla, pero en un régimen corto de tiempo. ¿Ya? Ojo, tienen fluctuaciones como las corrientes de cortocircuito, ¿no es cierto? Un tiempo pequeño, cortocircuito. ¿Ya? En cambio, puede soportar los 66, 72 kV. ¿Eso quién me lo define? Me lo define norma 8, ¿ya?, de electricidad del año 75. Ahí pueden buscar eso. Por ejemplo, si el interruptor es de 110 kV, ¿ya?, la norma define que en régimen permanente debería soportar hasta 123 kV, si mal no me equivoco, debería soportar eso, ¿ya? Si es de 154, muy poco utilizado, cada vez menos utilizado la línea de 154, el interruptor debería soportar hasta 170 kV. ¿Ya? Si el interruptor, por ejemplo, o la línea es de 220 kV, el interruptor en régimen permanente debería soportar 254 kV sin tener problema. Podría estar, no sé, 3, 4 horas, todo un día, todo un periodo, 230 kilovoltios y no va a tener problema. ¿Ya? Pero si sobrepasa los 254 y la tensión es de 260, lo puede soportar, pero en un tiempo pequeño. Y la otra tensión utilizada, recuerden, 500 kV. 500 kV, que la tensión máxima es 550 en régimen permanente. ¿Ya? Esas son las tensiones que más en detalle lo pueden revisar o lo podemos revisar después más adelante en la norma 8, ¿ya? Norma de seguridad número 8. Y tenemos la norma de seguridad número 14, ¿ya?, la cual habla de los empalmes aéreos trifásicos y tiene una primera parte. Y esto también ahora está regulado por los reglamentos de instalaciones de consumo, los RIC, ¿ya? Que antiguamente, ojo, aquí había un tema muy clásico, que las compañías, por ejemplo, estaba Chilectra y Chilectra tenía su manual de proyecto y los empalmes estaban regidos, o las potencias de los empalmes en base al manual de Chilectra, CGE tenía lo suyo, Chilquinta tenía lo suyo, entonces todo estaba como revuelto.
Actualmente los RIC ya dejaron una tabla en Palmi, que después más adelante la vamos a aprender a leer, ya para proyectarlo en Palmi, los sistemas de distribución, pero eso está normado ya de forma más correcta, no las potencias así como va para allá, va para acá, otra cosa. Cada decisión que puso, después del número dice Energía Nacional va para ese lado. Sí. Y para ir terminando ya, porque las personas aquí presencial se tienen que ir en unos momentos más, ya por el cierre del metro, como todos sabemos. Tenemos la norma 13, ya, que esta ya es una norma más de detalle, técnica de detalle, podríamos decir, porque habla sobre el recubrimiento, la pintura, las cajas metálicas, ¿no es cierto?, los IP, que también está dentro de la norma 4 antiguamente. Ya, esta norma es como más de detalle, podríamos hablar. Tenemos la norma 15, especificación para luminaria y calle y carretera. Ahí a los que trabajen en Dialux, bueno, la norma 4 y los RIC también hablaban, por ejemplo, los lúmenes en laboratorio, en salas dentales, ¿no es cierto? Porque para cada cosa uno tiene ciertas especificaciones. Es todo un arte el proyecto, los proyectos de iluminación. Son todo un arte ahí, iluminar vitrina, iluminar café, ¿ya? No de esos oscuros, sino café, donde van a tomar café, ¿cierto? Así que es todo un arte ese cuento y el juego visual. Tenemos la norma 20 de electricidad, subestaciones, transformadores de interiores, transformadoras, dice ahí, pero bueno, transformadoras, está bien, de interiores, las patch mounter también llamadas ahí, que son centrales o subestaciones de piso que pueden ir arriba, abajo, son selladas herméticamente. Tenemos la norma 21 de alumbrado público en sectores residenciales, villas, condominios, lugares. Actualmente ya se utiliza mucho la iluminación LED, ya el haluro de azufre está eliminándose, ¿no es cierto? Ese luz amarilla que encontrábamos mucho en las calles, bueno, y todavía aquí encontramos en Avenida Grecia, sobre todo en varias partes de Santiago, pero todos los proyectos nuevos, casi todos los proyectos nuevos ya vienen con luminaria LED. Y el decreto supremo número 8, que eso ustedes lo conocen, que son los famosos reglamentos de instalaciones eléctricas, promulgado, que entró en vigencia el 12 de julio de este año y el cual tiene 19 pliegos técnicos, los cuales ya los vamos a revisar la próxima semana, pero muchos de estos pliegos técnicos, ojo, se toman de estas mismas normas de seguridad, ¿ya? Para que ustedes lo vayan viendo como consulta. Se toma mucho de esto. Entonces, aquí hay muchas normativas eléctricas que fueron derogadas, ¿ya? Pero que todavía son causal de consulta. Digamos, yo no me puedo basar 100% en ellas. No me puedo basar 100% en ellas, pero sí puedo consultarlas, comparar, ver estados distintos, ¿ya? Distintos puntos de vista. Me pasó el año pasado que en una de las universidades donde trabajo, unos alumnos hicieron un proyecto de ampliación de una línea. Por ejemplo, agregaron un transformador en una subestación. Había un espacio en el paño, agregaron el transformador y una de las preguntas del colega en la defensa de tesis fue, ya, ¿y en base a qué norma usted agregaron en el paño? En base a la norma 5. Reprobaba, la norma 5 fue derogada, actualmente cubre tal norma. ¿Y eso es por qué? Porque hay que tener conocimiento respecto a las normativas, cómo se van actualizando, cómo va cambiando el mercado cada vez. Entonces, esto es muy importante. Por eso encuentro interesante que en el plan hable de la normativa respecto a los conductores, a los cálculos, pero para llegar a esos cálculos, como bien decía don Miguel, tenemos que saber normas, ¿ya? Porque él dio el ejemplo ahí respecto a estas normas, ¿ya? ¿Alguna duda y o consulta por hoy? Yo consulta, profe. Cuénteme. Entonces el decreto supremo número 8, el último, ¿Sí? está vigente para como un reglamento para baja tensión, y todas estas que nombró, todas estas normas de seguridad que usted nombró, todas estas están vigentes.
Sí, muchas están vigentes. Por ejemplo, la norma 5 fue derogada, ya que es la que les mencioné de alta tensión o de trabajo en línea. Ya hay algunas que fueron derogadas y que las vamos a ir viendo cuando hagamos el desglose de cada una. ¿Por qué fue cambiado? ¿Por qué decreto supremo fue cambiado o cuál es el que rige actualmente? Okay. ¿Ya? Pero hay que conocer de dónde viene su base. Cuente. Creo que también nos falta agregar ahí los pliegos técnicos normativos, los RPTD. Sí, es que están más adelante, es que aquí continúa, pero no quise seguir. Ah, ya. Pero sí, están. Bueno, y todas estas normas, por si acaso, y también se los dejé en el ambiente, en el Moodle, están, o pueden meterse ustedes a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sección instaladores, ¿ya? Normas técnicas. Están todas las normas técnicas ahí, había y por haber, ya, de consulta, bueno, en la página del Senado y todo eso, así que ahí las pueden revisar, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta o acotación o sugerencia, inquietud? Profesor, el Cuéntame. trabajo de transformadores es para mañana, porque en la página web decía 22. No, es 22, el 22. Ya. Es el 22, sí. Ya. Para mañana es lo de automatización, don Marcos. Y para el 22 es máquinas. Ok, Máquinas. gracias. Para lo de máquinas, recuerden, si tienen algún inconveniente, como también es semana de evaluaciones, ustedes me dicen y podemos ver ahí